Ahí estamos grabando. Bueno, el temario de hoy va a ser structs, enum y option. Vamos a ver si lo podemos dar todo. Estaría buenísimo. Si alguien le abre, agradecería. Gracias. Struct. Vamos a arrancar por structs. ¿Qué es structs? Bueno, si ya leyeron un poquito o lo que fuera, bueno, es un tipo de dato personalizado. Para los que vienen de Pascal serían como el registro. ¿Se acuerdan del registro? Para los que vienen de Java sería como una clase, entre comillas, ¿sí? Donde uno define atributos, ¿sí?, propias que forman un conjunto, ¿sí?, que representa un conjunto de datos, es struct. Igual que en el record de Pascal y la clase de Java. ¿Cómo se define? La palabra clave struct, el nombre del struct, ¿sí?, que si tiene más de una palabra, acá se usa la notación camel case, notación camello, ¿saben cuál es, no? Bien. Y los atributos van con nombre de atributos, con snake case, ¿sí?, dos puntos del tipo. ¿Vamos bien hasta ahí? Sencillo. Bien, esto también. La definición puede ser en cualquier lugar. No necesariamente tiene que ser adentro del main. Puede ser adentro del main, puede ser arriba del main, puede ser abajo del main, puede ser en el módulo, en cualquier parte del módulo del trabajo práctico. ¿Se acuerdan, no? ¿Sí? No necesariamente, o sea, no importa el orden. El compilador lo va a buscar y lo va a encontrar. ¿Sí? Distinto era en Pascal, no sé si se acuerdan, que siempre uno tenía que declarar al principio cuando lo iba a usar. ¿Sí? Bueno, acá no es necesario eso. Y acá tenemos, por ejemplo, el struct persona. ¿Sí? Tiene nombre, string, apellido y DNI, que es un i32. Y después, para crear una persona, obviamente la variable, llamo al nombre del struct y entre llaves pongo el nombre, el string, el apellido, dos puntos, el valor, el DNI, dos puntos, el valor. ¿Está bien hasta ahí? Y después, para acceder, es el nombre de la variable, punto, el nombre del atributo. ¿Está bien? ¿Se lee ahí? Allá atrás se ve ahí. Bien, tiene lo que se llama también el init shorthand, o sea, sería como la inicialización corta, de manera corta. Es decir, si nosotros le pasamos, cuando inicializamos o creamos una persona, en este ejemplo, como parámetros entre esas llaves, ¿no? Vamos por atrás. Acá, como parámetros entre estas llaves de acá, ¿sí?, variables que se llamen igual a los atributos, el compilador de RAS lo va a reconocer y va a entender que nosotros queremos que al dato nombre va con el nombre. ¿Se entiende lo que quiero decir, no? Entonces acá, ¿qué fue lo que hice? Hice una función nueva persona donde le paso nombre, apellido y DNI y retorna una persona, ¿sí? Y acá simplemente hago persona, llaves, apellido, DNI y nombre. Fíjense también que no importa el orden, ¿sí?, sino el nombre. Fíjense en la definición de persona que yo puse nombre, apellido y DNI. Y acá, cuando la estoy creando, digo apellido, DNI y nombre. ¿Ok? RAS va a reconocer los nombres. ¿Está bien? Sigo. Modificaciones. Bueno, es simple. Si tengo una variable de tipo persona, punto, nombre del atributo, igual al valor nuevo que quiero. ¿Está bien? No hay mucho más. Los atributos son mutables por naturaleza, depende del tipo. ¿Ok? Porque ahí DNI es un 22. Claro, no, pero por ejemplo, si depende del tipo, me refería a si meto un string literal. Claro. Ahí se puede llegar a complicar. Bien. Puedo crear instancia, vamos a llamar a cuando creamos una persona. ¿Ok? ¿Sí? Una persona con sus datos, en este ejemplo. ¿Está bien? Entonces, puedo crear una instancia con data de otra instancia. Es decir, supónganse que creo esta persona,
que es Lionel Messi, ¿sí? Y creo otra persona, que es Thiago, y quiero que el resto de los atributos sean igual a la persona 1. ¿Cómo hago eso? Pongo el que es distinto y luego pongo punto punto y la variable que hace referencia al resto de los atributos. ¿Está bien? Claro, todo lo que falta lo rellena con eso, exacto. ¿Hasta acá estamos? Bien. Vamos con el tuple struct. ¿Sí? El tuple struct es un struct con una tuple. ¿Se entiende? ¿Se acuerdan que vimos tuplas? Bueno, yo puedo definir un struct y directamente ponerle en representación los tipos como tupla. ¿Para qué me sirve esto? Y bueno, para validar data. Supónganse que yo quiero que la validación del tipo sea esa. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, en el main tengo el struct coordenada que son dos flotantes. ¿Sí? Y defino la plata y pongo las coordenadas de la plata. Y después hago el print. Y lo manejo como una tupla. ¿Sí? La plata punto 0, la plata punto 1. ¿Está bien? ¿Estamos hasta ahí? Porque esto sube un poquito más ahora. El extract. Obviamente en el extract podemos implementar métodos propios, ¿sí? Si no, no tiene mucho sentido. Lo que sería, sí, los métodos en Java, ¿ok? Los métodos de instancia. Entonces, supongamos que tenemos el extract coordenada, ¿sí? Y para implementar métodos dentro del extract coordenada, tengo que usar la palabra clave implement, ¿sí? El nombre del extract, pongo llaves y dentro de esta llave voy a poner todos los métodos, ¿sí?, que apliquen a ese extract. ¿Sí? ¿Cómo vamos a escribir un método? Como una función. ¿Sí? Si es un método propio de la instancia, que ahora lo vamos a ver, el primer parámetro siempre va a ser self. Self es como decir, bueno, ¿qué significa self? El mismo, ¿se entiende? ¿O no se entiende? Es como decir el this en Java, si lo vieron. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Ahora lo vamos a ver un ejemplo. Pregunto de la plata, ¿qué retorna? Un booleano, creo una variable local al método, ¿sí? Y pregunto, si la posición 0, self 0, de esta coordenada, de esta instancia de coordenada, es igual a latitud, y la posición 1 de esta instancia de coordenada es igual a longitud, ¿se acuerdan de esta forma de crear, no? Que la vimos. Retorno true, si no, termino retornando false. O sea, es para saber si es de la plata, ¿no? Esa coordenada. Entonces, después, ¿cómo lo uso? Declaro una variable en la plata, la inicializo con algo, y llamo a la plata, que es la plata. ¿Sí? Esto me vuelve true o false. ¿Está bien? Que yo le ponga self acá implica que va a afectar a esta instancia. ¿Se entiende? Ahora lo vamos a ver con otro ejemplo más. Cómo un método puede afectar a una instancia o puede afectar a todo el extract completo. ¿Sí? Es como lo que pasa con las funciones estáticas Claro, en Java. exacto. O sea, Estática o distancia. claro. De clase o de instancia. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Hago el extract rectángulo, que tengo un ancho y tengo una altura. Voy a implementar métodos para el rectángulo, para calcular el área y me retorno y simplemente lo que hace es el ancho por la altura. ¿Ok? Creo una instancia, rect1, de rectángulo con ancho 3 y altura 7, y luego hago la impresión del área. ¿Acá estamos? ¿No tiene que retornar el área? ¿Cómo? ¿Y qué pasa acá? ¡Pum! Me explota. ¿Sí? Cuando yo quiero hacer la impresión, me explota. Porque no sabe cómo mostrar por salida ese extract. ¿Ok? Recuerden que acá, a ver, la mayoría de los tipos de datos, sí, la mayoría de los tipos de datos que vimos hasta ahora, saben cómo mostrarse por salida. ¿Se entiende lo que quiero decir? Saben cómo imprimirse. Acá que nosotros que acabamos de inventar, RAS no sabe cómo mostrarlo. Entonces dice que, bueno, fíjense que dice, no implementa display es para mostrarse,
Y ahí nos dice dónde y nos da distintas ayudas, ¿sí? Dice que no está implementado el trade, que el formato trade, bueno, acá nos dice también, ¿sí? El formato, ¿sí? Para el modo debug. Dice que se lo quiere. Bueno, entonces vamos a mostrarlo en modo debug, a ver qué nos dice. Paso a modo debug, ¿ok? ¿Y qué nos dice ahora? Dice que el rectángulo no implementa debug. Lo mismo, no sabe cómo hacerlo. Entonces, ¿qué nos dice? El try debug no está implementado. Esto es cuando veamos tries, que va a ser después de colecciones, va a tener más claridad, ¿sí? Después de colecciones vamos a ver, ahí voy, después de colecciones vamos a ver objetos, tries y generics. Y ahí vamos a unar todos estos conceptos que aparecen de error y demás. Sí. Se puede implementar como si fuera un string. Tenés que decirle cómo se tiene que mostrar, digamos, ¿sí? Como el toString dijiste. Claro, como el toString sería, exacto. Entonces dice, bueno, acá fíjense el primer error, dice que el try debug no está implementado para el rectángulo. Dice agregar esto a rectángulo o manualmente implementar el debug para rectángulo, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es agregar ese atributo, que ya lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Para que nos los pueda mostrar. ¿Dónde se lo pongo? Bueno, arriba del extracto, ¿sí? ¿Está bien? Y ahora sí puedo hacer la impresión. Si lo mostramos esto, fíjense cómo lo imprime. Acá. ¿Se ve ahí atrás? Rectángulo es por el nombre del extract y entre llaves los atributos, los puntos y los valores. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos? Bien. El extract en la documentación, recuerden siempre que yo estoy utilizando todo lo que está explicado en la documentación. Se lo estoy como traduciendo y bajándolo un poquito más suave a que se entienda. Todo esto mismo se llaman funciones asociadas, ¿sí? Y bueno, dice todas las funciones definidas dentro del bloque impl de implement, ¿sí? Se denominan funciones asociadas y están asociadas con el tipo que lleva el nombre. Hasta acá está todo lo que vimos, ¿no es cierto? No hay mucho más. Podemos definir funciones asociadas que no tienen self, ¿sí? Como su primer parámetro y por lo tanto no son métodos porque no necesitan una instancia del tipo para trabajar. ¿Se entiende hasta ahí? Las funciones asociadas que no son métodos a menudo se usan como constructores. Como por ejemplo, ¿qué constructor conocen ustedes de Java, por ejemplo? ¿Qué palabra clave construye una instancia de un objeto en Java? El new, ¿no? El new es un constructor. Entonces dice, se usan como constructores, por ejemplo, que volverán una nueva instancia de la estructura. Estos a menudo se suelen definir como new, pero new no es un nombre especial en RAS. Ojo, en Java sí es una palabra clave, ¿sí? Especial que no se puede utilizar, pero en RAS no. ¿Está bien? Entonces vamos a hacer el new de rectángulo, ¿sí? Teníamos este que es un método de instancia, vamos a llamarlo así para hablar todo el mismo lenguaje, y después que tenemos un new, fíjense que no recibe el self, simplemente recibe los parámetros y retorna un nuevo rectángulo, ¿sí? Y ahora simplemente hace rectángulo ancho por altura y estoy diciendo el init shorthand también ahí, ¿ok? Lo que vimos anteriormente. ¿Cómo lo uso? Rectángulo, dos puntos, new, o sea, como se llama, y le paso los parámetros. ¿Está bien? Igual con el string, claro, el string sería, exacto, es una función asociada que no pertenece a una instancia del string. ¿Se entiende? Si bien lo implementa y está dentro de la implementación, pero no pertenece a una instancia, sino que es algo como global. Bien. Bien, hasta acá estamos con structs. Vimos cómo definir un structs y vimos cómo implementar métodos, ya sea que pertenecen al structs o métodos de instancia del struct. ¿Está bien? Vamos a ver los enums. Enums, ¿qué son los enums? ¿Alguien sabe qué es un enum?
Bien, es un tipo de dato que nos permite, como acá puse definir distintas variaciones, ¿sí? Enumerar cosas, distintos tipos de algo. Y para definirlo, utilizamos la palabra clave enum, nombre del enum, variación 1, variación 2, variación 3, bueno, todas las variaciones que queramos. ¿Sí? Vamos a ver con un ejemplo para que quede un poco más claro esto. Entonces, supongamos que tengo el rol padre, no, el enum del rol, y tengo la variación de padre e hijo. ¿Sí? Entonces ahora al struct persona voy a decir que aparte de tener lo que vimos recién, nombre, apellido y DNI, también va a tener un rol, que va a ser un enum de rol. ¿Ok? ¿Cómo instancio esto ahora? Bueno, persona, nombre, apellido, rol, dos puntos, nombre del enum, dos puntos, la variación. ¿Está bien? ¿Se entiende? Bueno, y está después cómo mostrarlo. A los enum le puedo inyectar valores. ¿Sí? El ejemplo este es medio absurdo, pero no importa, pero es bueno saberlo. Es decir, que el padre va a tener, es más, estos tipos hasta podrían ser distintos tipos. ¿Se entiende? Que el padre tenga un i32, el hijo tenga un, no sé, un array u otra cosa. Entonces, ¿cómo hago? Lo mismo, nombre, apellido, DNI, rol, dos puntos, padre y el valor. Y acá empieza a jugar un poco lo que estuvimos viendo, porque todo empieza a tener sentido. Cuando yo tengo un enum, lo puedo manipular o manejar a través de un match para mostrarlo. Es decir, hago el match de per1, que es una variable de persona, ¿sí? Punto rol. Si el rol es padre, ¿sí? Y ahí muestro el valor, imprimo el valor. Y para el resto no quiero que haga nada. ¿Está bien? Supónganse que acá siempre digo lo mismo. El print es un ejemplo, ahí puede ir llamado a una función, un bloque propio de código que haga algo, ¿sí? Una lógica, o un llamado a un método del extract. ¿Se entiende? Ahora lo vamos a ver con otro ejemplo más detallado. Bien, esto va como, volviendo acá, como dentro del enum yo puedo meter tipos de datos, obviamente el struct es un tipo de dato personalizado. Entonces también podría meter un struct como tipo de dato, ¿ok? Entonces, defino dos structs, extract padre, extract hijo, implemento, ¿sí? Métodos, tanto el padre como el hijo, que simplemente hace algo, hace la impresión de que soy un hijo o soy un padre, nada más. En el enum role digo que el padre tiene el tipo de struct padre y el hijo tiene el tipo de struct hijo. Y además implemento un método en un role, ¿sí? Que es hace algo también. Todos se llaman igual los métodos, ¿sí? Y hago un match. Hago un match con self, con sí mismo del rol. Entonces, si el rol es padre, tengo una instancia, acá del extract, ¿ok? Y digo que instancia hace algo. Y lo mismo si es para el hijo. ¿Está bien? O sea, es tipo la clase abstracta y lo. No, acá no hay clases No, abstractas. está obvio, porque no son clases, pero es parecido a lo que explicaba de las clases abstractas. Por ejemplo, un rol sería abstracto y después los tipos que lo extienden tienen la misma función, digamos, que distancian a los tipos. En realidad esto sería algo más parecido a polimorfismo. A eso, Que todos entienden lo mismo. Después le decís hace algo y lo va a entender. No importa que sea. ¿Sí? una pregunta, ¿nadie No. Eso digo, acuérdate. Dos clases lo va a poder ver. En dos clases. No, en tres clases. En tres clases vamos a ver objetos. ¿Sí? O sea, la que viene vemos colecciones. La subsiguiente también vamos a terminar de ver colecciones. Y recién la otra vamos a empezar a ver objetos y demás. ¿Se entiende algo acá o es un chino esto? Una cosa, Sí. hay básicamente que está haciendo el match self, rol padrino, o sea, hace un match, dice si es padre, y lo de interferencia instancia hace algo, lo que sigue, esa parte no me. Instancia hace algo sería esto.
¿Sí? Acuérdate que yo en ese rol puedo tener una instancia de struct padre, una instancia de struct hijo. ¿Ves? Acá. Llama su propio método. Claro, llama, o se va a ejecutar este o se va a ejecutar este, depende de quién sea. ¿Sí? Que los dos o sea, se llaman iguales, pero hacen distintas cosas. ¿Sí? O sea, fíjate que imprimen distintos streams. Podría ser otra lógica acá, ¿no? O sea, algo que tenga más sentido, digo, una lógica de negocio o algo por el estilo. Bien, y acá muestro un ejemplo, ¿no? De cómo teníamos todo esto armado, esta data, estas estructuras, y cómo las uso. Bueno, crear una instancia de persona, donde tengo el rol padre, que tiene un struct padre, que está instanciado. ¿Sí? Obviamente, este struct padre, para no hacerlo más complejo el ejemplo, no le puse atributos, ¿sí? Si no, es escala bastante grande el ejemplo. Y después digo, per.rol.hace algo. En este caso, lo que se va a ejecutar, ahí vuelvo, va a ser este de acá. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se entiende? O sea, ¿cómo sería la ejecución? Se va a ejecutar primero, él hace algo del rol. Voy al rol, él hace algo del rol, dice, bueno, hace un match con sí mismo y dice, bueno, si soy padre, llamo a la instancia que tiene el struct padre, el enum padre, sería este de acá, que es una instancia, ¿sí? Y ejecuta. Si soy hijo, ejecuta la instancia, él hace algo de hijo, ¿sí? En este caso va a entrar por acá, ¿no? Va a ser este de acá. Y ese de ahí, que es este que está implementado acá, hace la impresión de este string de acá. ¿Está bien? Sí, ¿se entendió cómo se ejecuta? Bueno, venimos bien. Increíble. No tienen dudas. Bien, option. ¿Recuerdan que yo les dije ya vamos a ver option? ¿Sí? Tenía que explicar obviamente que era un extract, que era un enum, para entender qué es un option. Sí. Todo lo que está arriba del mail. No importa igual. Puede estar en cualquier lado, abajo, arriba, en otro módulo aparte. Sí, no pasa nada. Si quieren se lo muestro para que vean que no pasa nada, pero no tiene orden de precedencia. El compilador busca y lo arma. ¿Sí? Hasta ahora vimos que nosotros hacemos un extract, pero lo que va a pasar es que a veces, obviamente, una cosa que yo no expliqué, pero cuando yo defino el extract persona, acá, supónganse que tengo el extract persona que tiene nombre, apellido, DNI, rol, ahí. Cuando yo voy a hacer una instancia de persona, sí o sí estoy obligado a ponerle esos valores. No puedo dejar un campo vacío o un campo nulo. ¿No es cierto? O sea, sí o sí, si yo por ejemplo digo, ay, no sé cuál es el DNI, le voy a tener que poner algo, no importa cuál sea, ¿sí? Si no salta error. Si no salta error, te va a pedir, che, te está faltando el DNI. No la estás usando. No, machea, te va a decir. No machea, no te va a dejar, compilarlo directamente, ¿sí? Si quieren lo probamos. Supónganse acá. No sé si me quedó el código. Bueno, supónganse que le paso la altura, solamente. ¿Sí? Y acá que me está diciendo, fíjate, no encuentra ancho. Me está diciendo. O sea, che, pasame el ancho porque necesito el ancho. ¿Sí? Entonces va a haber veces, ustedes cuando definan estructuras de cosas, ¿sí? Que estén modelando los datos, y no todos los campos, al momento de hacer una instancia de eso, va a existir. ¿Me explico lo que quiero decir? Hay datos que van a ocurrir a medida que se ejecute el programa, que van a aparecer para cargarse. Entonces, ¿cómo hacemos para que Rush entienda de que un campo puede ser vacío al momento de instanciarlo o nuleable, depende de cómo lo quieran ver? Bueno, para eso vamos a utilizar option, ¿sí? El famoso option, que tanto les estuvimos hablando. Bueno, ¿qué es option? Option es un enum. Venimos de ver enum, que era un enum, ¿no? Enum era un tipo de que teníamos variantes de cosas. Esas variantes, recuerden que pueden tener hasta distintos tipos, ¿sí? El enum tiene dos variantes posibles. El non, que sería nada, ninguno, ¿sí? Vacío. Y el some, ¿sí? Sería algo, ¿no? Si no me equivoco. Bien, entonces, nos obligan nos obliga a que en caso de que tengamos algún campo que no sepamos el valor, es decir, bueno, lo que acabo de decir, ¿no? Tenemos que manejar explícitamente y obligatoria el código, ¿sí? Y de esta forma
evitamos los errores clásicos del null pointer exception que han visto en Java, que ustedes siguen recorriendo y explota porque quieren acceder a un valor que es null y le quieren aplicar un método, no hay valor ahí. Bueno, acá no va a pasar, como siempre, si es algo que puede ser nulleable, vamos a tener un option y el option lo vamos a tener que trabajar, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, supongamos que el DNI de la persona es opcional. O sea que al momento de instanciarlo, no estoy obligado a poner un valor. ¿Ok? Entonces, cuando lo defino de esa manera. Lo defino como un option y entre estos piquitos, ahí voy a poner el tipo de dato que va a ser ese atributo. ¿Estamos hasta ahí? Ahí puede ser todos los datos que vimos hasta el momento en las clases anteriores, o podría ser hasta un extract propio personalizado. ¿Está bien? Porque sería un tipo de dato. Si nosotros hacemos un extract personalizado, es un nuevo tipo de dato que estamos haciendo. ¿Sí? Y rol, ¿cómo lo uso? Bueno, acá dice el new, donde voy a cambiar también el DNI, que va a venir un option. ¿Sí? Y 32. Y después hago acá el init shorthand. ¿Sí? Ahora, ¿cómo uso esto? ¿Hasta acá estamos esto? ¿Cómo es la definición? Bien, use todo variable, ¿sí? Nombre, apellido, rol. Y pongo DNI igual a none, por ejemplo. ¿Sí? A ver, lo podría pasar como parámetro si quiere también, ¿eh? Yo ahí lo hice como para darle un toque más de legibilidad nada más, ¿sí? O sea, en el new podría pasarle num acá en vez de la variable DNI, ¿se entiende, no? Entonces automáticamente ahí va a quedar. Si yo hago esto, vamos a mostrar este código, así vamos a ejecutarlo. Esperen que voy a necesitar esta definición. Fíjate que acá lo voy a poner acá abajo. Sí, ahí estamos. Ahora me falta la definición de rol. Esto lo voy a sacar. Me salió una tecla. Y la definición de rol. Vamos a buscarla rápidamente. Acá estamos. Voy a necesitar también esto. Y hoy se va a complicar. ¿Sí? Esto no me gusta que... Ahí. Tiki tiki. Ahora corrijo los errores. ¿Eh? Y también voy a necesitar este de acá. Y ahora vamos a corregir los errores. Tiki tiki. ¿Cómo? Persona. A ver, acá está cerrada esto. Sí, tenés razón. Ahí está. Fíjense que ahí no se ve muy bien, ¿no? Fíjense cómo fui definiendo las cosas acá que me preguntaban el orden. Acá lo puse en cualquier cosa, o sea, no importa dónde se usa. Fíjate que persona, bueno, no lo estoy usando en el main, pero ahora lo voy a poner a usar en el main. Persona tiene un rol acá, pero el rol no está definido antes de persona. Lo defino abajo de todo encima. ¿Se entiende? O sea, acá el orden no importa. Sí, obviamente conviene tener un orden ustedes siempre igual para después encontrar fácilmente las cosas, ¿sí? Bien, ¿qué dijimos que íbamos a hacer? Ya me olvidé. Estamos por acá. Y teníamos esto. Bien, y ejecuto esto. Y... acá está. Bien, la persona Messi tiene el DNI, no. ¿Ok? Está bien, esto de acá sería. Bien, sigamos. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien. Bien, ejemplo con valor. Supónganse, y acá empieza a tener todo sentido, ¿no? Que tiene DNI, entonces como va a ser un option, recuerdan que un option tenía dos valores posibles. O puedo tener el none o el some, ¿sí? Entonces, si yo quiero que tenga valor, en este caso el DNI, digo some y le paso al some, le paso el valor que quiera tener. ¿Está bien? Ahora, supónganse, recuerden que eso
En este caso lo hicimos con un i32, que es bastante fácil. Igual ahora hay otro ejemplo que escala a struct, pero puede ser un struct. Entonces, si yo tengo ahí un struct que hace algo, ¿se acuerdan del hace algo? Yo podría obtenerlo, ese valor, y ejecutar un método sobre ese valor. Ahí voy, pará. Entonces, si yo tengo un non y quiero ejecutar un método sobre un non, no puedo. En Java explotaría y no se darían cuenta. Bueno, acá en Rust lo tenemos que manejar eso, ¿sí? ¿Y cómo lo vamos a manejar? Como está con el match acá, ¿sí? Si el DNI tiene algo, bien, haré algo con ese valor que tiene el DNI. Si no tiene, si tiene non, o el resto no me importa, haré otra cosa o no haré nada. Sí. El valor que se le pasa a son, ¿de qué tipo tiene que ser? El tipo que declaraste que era el option. El option dijimos que era i32, sí. Ahí también lo podés pasar en dibujo. Sí, sí, podría ser acá. Sí, lo puse ahí para que sea más legible nada más, ¿sí? Como parámetro lo podrías pasar tranquilamente, sí. ¿Alguna otra? ¿No? Bien. Bien, vamos a ver con extract, ¿sí? Bien, ahora DNI, que era un i32, va a ser el extract de DNI. ¿Ok? Y el extract de DNI tiene dos atributos, que va a ser el tipo, ¿sí? Que, ¿viste? No sé si vieron, que es tipo A, B, no sé, que les dicen de acuerdo, no me acuerdo ahora cómo es, no sé si son una letra o dos letras, yo lo puse como char. Cuando se hacen el DNI, vieron que dice el, no me sale el nombre. Bueno, tiene, y el número, que es un unsigned 32. Entonces, redefino el extract persona con un option, pero de tipo DNI. ¿Ok? ¿Se entiende hasta ahí? Entonces, ahora, ese atributo de persona DNI, ¿qué puede tener? Claro. ¿Cómo? Más fuerte. ¿Un DNI o no? Claro, una instancia de DNI o un no, ¿no? Redefino el new de persona, ¿sí? Porque ahora, recuerden que acá en el new anterior tenía que acá tenía un i32, ¿sí? Ahora tengo que poner que tenga un DNI. Y después hago el init shorthand de persona, que esto lo voy a tener que copiar si lo queremos ver. ¿Cómo uso esto? Bueno, declaro todas las variables, el rol, el DNI en este caso, quiero que sea algo que tenga el valor, entonces hago una instancia de DNI acá, le digo que es de tipo A y número 1, ¿sí? Y cuando creo la persona, le paso el DNI. Obviamente lo mismo, podría inyectarle directamente en el parámetro del sum con la instancia del DNI, ¿sí? Y después lo mismo, hago el mismo match. Fíjense que acá cambia un poquito. Si se acuerdan, en el anterior hacía la impresión del valor directamente. ¿Se acuerdan? En el anterior, cuando era de i32. Acá, si tengo valor, digo valor.número. Acá estoy accediendo al atributo número del DNI. ¿Está bien? ¿Se entiende la diferencia? Si yo no hago esto, ¿sí? En otros lenguajes, supónganse, y justo tengo un null en el DNI, porque la instancia lo puse como null cuando lo creé, y le digo al DNI punto número, ahí me tiraría un error. ¿Se entiende? Bueno, acá estamos obligados a manejarlo de alguna manera. El unwrap, no sé si lo vieron el unwrap. Bueno, el unwrap lo que hace es desenvolverme lo que esté, es como evitar manejar el error. ¿Se entiende? Y le ejecuto lo que tenga. Y ahí puede decir, si tengo un non, va a explotar, va a tirar un panic, ¿sí? Bueno, acá está justo el unwrap. Otra manera también de manejar el option es preguntar, bueno, si hacen punto a un option, van a ver que tiene un montón de métodos que pueden ejecutar. Eso también siempre les recomiendo. Si instalaron las extensiones que les recomendé en Visual Studio Code, fíjense que tiene un montón de ayudas. Lo voy a mostrar acá. Para que si yo, por ejemplo, el toString, quiero ver qué hace, me paro acá, ¿sí? Así con todos los métodos va a ser lo mismo. Me paro acá y me muestra cómo se usa, qué ejemplos hay y demás. Bueno, el ejemplo acá es muy sencillo, ¿no? Pero a veces cuando veamos otras estructuras van a ser más complejas. Pero dice cómo se usa, qué es lo que hace, convierte el valor a string, eso úsenlo. Después si se paran acá, siempre, si hacen así, punto, acá les va a salir un montón de métodos que pueden ejecutar sobre ese struct.
¿sí? Sobre esa instancia de struct. ¿Se entiende? Entonces dicen, ¿qué hace esto? Supóngase que no entienden lo que dice, ¿no? Entonces lo ponen ahí, se paran acá y dice, to uppercase, ¿sí? Sobre self y retorna un string, ya sabemos funciones, ¿no es cierto? Retorna de uppercase equivalente para este string slice en un nuevo string. Uppercase, ¿qué es? Bien. Uppercase definido acorde a los términos de Unicode, y acá pueden leer. Y acá tienen ejemplos de uso. O sea, fíjense que si instalaron esas extensiones, tienen estas ayudas, ¿sí? Tanto de poner punto y ver todos los métodos que hay, por si tienen que resolver algo que ustedes quieren que le facilite, ¿no? Las cosas. Probablemente haya un método que ya lo haga. Entonces, ¿por qué me fui? Me fui por acá. Por ejemplo, en este, vamos a hacer el ejemplo este. Vamos a definir el extract persona y persona que se redefina. Okay. Vamos a recopiarlo. Ahora me va a explotar acá en la inicialización, seguro. Sí. Y lo que quiero hacer es copiar esto del main. Y quiero que veamos una cosita. Bien. No, este no quería, perdón. Este quería. Bueno, acá lo mismo, me faltó el debug try. Ahora lo arreglamos eso. Debug try lo voy a correr para que explote a propósito y me corrija el error. Se dieron cuenta que es lo que me está chillando, ¿no? Quiero imprimir un DNI y obviamente no tiene implementado el debug try. Entonces lo voy a poner ahí. Ahí está. Bien. Entonces acá, otra manera de manejar el option sería, bueno, si is none, me va a decir si es true o false, ¿no? O sea, si te entiendes lo que hace el método ese. Bueno, si es none, hago algo, digo no tiene, o no hago nada. O puedo hacer la negación de esto, no es none, y hago algo porque no es none, ¿se entiende? Es otra manera para no usar el match. Y acá tengo el unwrap. ¿Qué pasa? Yo acá lo voy a desenvolver. Ahí está. Lo voy a desenvolver porque estoy seguro de que lo que está ahí tiene algo, ¿ok? Porque hice el chequeo en is none. Y fíjense lo que dice el unwrap. Retorna el valor del sum. Bueno, consumidor dice. Y tira panic si es none. Ojo. ¿Se entiende? Ojo con el unwrap. Porque si lo uso mal, me va a tirar un panic y se va a acabar la ejecución de mi programa. Murió. ¿Está bien? Y bueno, acá hay ejemplos de cómo usarlo, ¿no? Send, unwrap. ¿Estamos hasta acá? Tú dijiste que el rap, la función que tiene, que sería imprimir, sea lo que sea. No, te desenvuelve lo que está rapeado en el option. Si tenés un valor, te va a dar el valor. Si tenés un non, te va a dar un non. ¿Se entiende? O sea, es como que te lo saca. O sea, te devuelve el valor. Te devuelve el valor, pero puede haber un non. Sí, pero en este caso no, porque antes preguntaba. Claro, exacto. Acá yo sé que hay un valor. Sí, de hecho, si lo ejecutamos, que me faltó eso, fíjense que está entrando por el else, que dice el DNI de es, dice el DNI de Messi es DNI, bueno, acá podría hacerle punto número, no sé si me lo va a tomar. Sí. Sí. El DNI de Messi es 1, ¿está bien? Bueno, acá estamos con el unwrap. Otra forma, y acá es donde vamos a ver el islet. Creo que lo habíamos visto, ¿no? El islet, no recuerdo. Parece que cuando vimos que había quedado pendiente el whilelet, que ahora lo vamos a ver el whilelet.
el islet es lo mismo. Si sum de data es igual, o sea, si tengo un sum en the name, ¿sí? Entonces hago algo porque sé que tengo un valor, ¿sí? En el option. Si no, hago otra cosa o no hago nada, depende de la lógica, porque sé que es un none. ¿Está bien? O sea, ahí estás haciendo una condición, pero además estás poniendo en data el valor de... Del DNI. Claro, Si tiene algo. sí. Si tiene algo, sí, sum. Valga la redundancia. Si no, no va a entrar y va a ir por el else o no va a hacer nada si no tengo el else. ¿Ok? ¿Se entiende el islet? Más o menos. Es parecido al match. Porque te van a decir, ¿dónde sale data? Bueno, el match también, ¿dónde sale el patrón ese que coincide? Bueno, es más o menos parecido. Eso no es común, pero el valor que contiene la condición lo estoy guardando en una variable que voy a usar después. Claro, en data. Lo está guardando en data. ¿Sí? Es igual que el match. Fíjate que el match hace lo mismo. Le uso valor. ¿Sí? Como que lo inyecta el valor ahí. ¿Se entendió más o menos el if let? Bien. Lo contrario, let else. Let else sería al revés. ¿Sí? Si tengo algo, o sea, si tengo algo yo quiero ir por el otro lado, porque en realidad si tengo algo quiero ejecutar como si no tuviera algo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es lo contrario sería. Supónganse que mi lógica es, si, chao, nos vemos. Si tengo algo no tengo que hacer nada, pero si no tiene algo sí tengo que hacer algo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Supongo acá en este código digo, no me importa si tiene, a mí me importa si no tiene, y si no tiene quiero tirar un error porque es obligatorio que tenga la información. Supóngase, no puedo seguir ejecutando el programa o tengo que irme por otro lado. Para eso no es más fácil preguntar si tiene non todo. Es que la forma es esta. ¿Cómo sería si tiene non todo? Si tiene non sería lo contrario de sum. Hasta ahora, ¿cómo rescatar un option? Ah, bueno, if non decís. Sí, si is non. Sí. Es otra forma. Sí, sí. Igual recuerden que yo les tengo que mostrar todo. O sea, o casi todo. Porque ustedes... Claro, pero es lo mismo, digamos, en la implementación. Claro, vos decís esto. Sí. Es esto. Claro. Sí. Podría ser DNI is non. Pum, que explote. O hacer otra lógica de negocio. Es lo mismo, sí. ¿Dónde estamos? Acá. Entonces, en este caso, si no tengo algo, llamo a panic, que es un macro, y se terminó todo. Explota. Si hoy no haces panic y después intentás usar los data, ¿qué pasa? No, pero no va a entrar, porque es un else. Pero si abajo tenés o no. No, porque data se va a inyectar y se va a contener del valor en caso de que acá tenga algo. Entonces data no lo puedes usar como bueno. No, porque en este caso, en el ejemplo, si te fijas, bueno, en este ejemplo no va a arrojar nada porque tiene un sum. Pero si ponele que el DNI sea non, vamos a hacerlo, no va a inyectarlo nunca. ¿Se entiende? Lo voy a mostrar para que quede claro. Suponete que acá, tengo un non, ¿sí? Nunca le va a terminar inyectando acá el DNI porque es non. Pero entonces, ¿para qué te sirve ese data? Si fuera Porque vos no sabés, vos acá lo estás viendo porque están las dos líneas arriba. Pero suponete que el usuario no ingresa el DNI de la, no sé, o no está el DNI y no lo guarda. Pero si fuera algo o no fuera, igual no podés usar nunca la variable data. No, si es algo, sí. ¿Y dónde lo usas? ¿Y los ejemplos anteriores? No, pero en ese. No, acá no lo usás. No, acá no lo usás. Acá Claro, estás... ¿Para qué declaro un data en el que sé que no voy a guardar nada? Es una forma de hacerlo. Lo tiene el lenguaje así, que es una manera de hacerlo. ¿Se entiende? Es lo mismo acá. ¿Para qué voy a preguntar is non si es una manera de cómo obtener el non, por decirlo de alguna manera? Claro, creo que la pregunta que están haciendo es si tiene algo, Sí. o sea, si es un sum, ¿cómo lo utilizas después? O sea, No, eso depende de la lógica del negocio. Yo acá lo que haría, o sea, lo que está haciendo acá, me fui.
acá es decir, ok, si no tengo nada, tirar un panic. Nada más. Después lo que sigue abajo puede haber más código en el programa, hacer otra cosa. Ahí está declarando el data, que ese data después lo podría usar en otro momento si hubiera un zombie. Imagínense que luego de esto hay más código acá abajo. Por eso. Acá. Más código con otra lógica, con lo que sea. O llamo una función y le paso el data. No sé. Hace otra cosa. Pero ahí puedes usar el data después de eso. Sí. ¿Y qué pasa si después de eso usas el data, pero antes no hiciste panic y dejaste que se vaya fuera del intentar usar el data? ¿Cómo? Si pone que en el list no pones nada y Sí. después intentas usar data, ¿qué pasaría? Para. Vamos por parte. ¿Qué es lo que querés hacer? Explícame la lógica de negocio y te digo cómo resolveríamos el problema. Porque si vamos a ponerle problemas a cómo usar esto, obviamente no se va a aplicar la está lógica. solamente como un seguro si la persona que tenía que guardar ese DNI en data no guarda nada. Entonces vos le estás diciendo al programa qué va a hacer si la persona no guarda el... Claro, exacto. Claro, o sea, en este caso sería obligatorio para la. Yo quiero que lo que siga después tenga DNI, exacto. Si no tiene DNI, corto todo. Pero si no lo cortás, ¿qué pasa? ¿Te deja igual compilar todo? ¿Cómo si no lo si no haces panic, entonces después sigue ejecutando e intentas usar el data, ¿podría No, hacer eso? no entiendo la pregunta. Claro, si vos borrás completamente lo que está dentro del, o sea, el pánico, lo borrás. Sí. Y continúas con Ah, el sí. resto y no usar nada. Sí. No, lo que pasa es que si va a ejecutar lo que está dentro del scope de else. Pero Si no tiene abajo data. usas data. Si voy a usar data, no usaría esto. Usaría lo que vimos anteriormente. Entonces, Esto lo voy a usar porque yo quiero validar que data tenga algo. pero si no vas a usar data, ¿para qué le pones nombre, por ejemplo? Porque lo estoy usando como una flag para saber si el programa va a seguir corriendo. Claro, exacto. Lo tiene el lenguaje. Tal vez habría que escribirle a los devs que esto es raro. ¿Hasta ahí estamos? Si yo quiero trabajar con data, no voy a hacer esto. Voy a hacer otra cosa. Usaré este de acá, por ejemplo, y en el else de acá tiraré el panic. ¿Se entiende? O el ignore de acá y tiraré el panic en el else. ¿Está bien? Y vuelvo a decir lo mismo. Es otra manera de hacer las cosas. Nada más. Bien, while let. Bueno, esto se acuerda que lo vimos. Tenemos un loop. Ya vimos, supónganse, vamos a arrancar al principio. Tenemos cantidad que es un sum, o sea que es una option con valor 5, ¿sí? Es mutable, perdón. Tengo un loop donde digo, hago un match con cantidad y si tengo algo, o sea que no tengo un none, ¿está bien? Igual lo que tenemos que puedo matchear. Si tengo algo, digo, bueno, si valor es mayor a 0, porque macheo, imprimo valor y digo ahora que cantidad es sum menos 1 del valor. Es como que lo voy decrementando, ¿sí? Si no es mayor a 0, digo que cantidad es none. ¿Está bien? Y por el match de none, hago un break para que se termine el loop. ¿Se entendió más o menos? Sí. Bien, una mejora de esto sería hacerlo con el while let. Esto hace lo mismo, estas dos cosas hacen lo mismo. El while let, ¿qué sería? Lo mismo, inicializo una option en 5, con valor 5, perdón, y digo, mientras valor sea igual a cantidad, mientras valor, si valor es mayor a 0, imprimo valor, le decremento el 1, si no digo cantidad no. Es parecido al if let, ¿sí? En la parte de evaluar la condición, con la diferencia que acá tengo un bucle. Entonces, esto hace lo mismo que esto. ¿Se entiende? ¿O queda alguna duda? Y ahí en cada iteración declara una nueva variable y borra la anterior. No, acuérdate que le va a inyectar el option de valor de cantidad. ¿Se entiende? Acá en el sum, este valor ¿de dónde sale? Sale de si esto tiene algo. ¿Okay? Lo que está acá se lo va a poner acá. Claro, pero yo digo en la memoria, el manejo de memoria, está creando como una variable nueva cada vez que voy a iterar. Lo está, Ese valor. Sí, Y borra el anterior. sí, lo limpia.
sea, es un sum nuevo. A eso. Acá, ¿no? En esta línea de cantidad igual a sum, valor a sum. Es un sum nuevo. ¿Se entendió el while let? Por eso no lo había explicado la vez pasada, porque no se iba a entender. Y bueno, hasta acá llegamos con la explication.